Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Él no está muerto, resucitó, pues con poderes se levantó. Él no está muerto, resucitó, pues con poder se levantó. Ángeles cantan, celebran su nombre, pues con poder se levantó. Ángeles cantan, celebran su nombre, pues con poder se levantó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Si tus calles hablaran, testificarían, de seguro dirían, Yeshua HaMashiach. Él no está muerto, resucitó, pues con poder se levantó. Él no está muerto, resucitó, pues con poder se levantó. Ángeles cantan, celebran su nombre, pues con poder se levantó. Ángeles cantan, celebran su nombre, pues con poder se levantó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Aquí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Si tus calles hablaran, testificaría, de seguro diría, Yeshua HaMashiach. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Él resucitó. Una explosión de júbilo. Así es, Jesús es el Mesías de Israel, Él es el Salvador, Él es el León de la tribu de Judá. Un placer que nos acompañes en tu programa Vida Saludable. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Ministerios Pan de Vida en la ciudad de Federal Way, Washington. Un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y pues tenemos un nuevo programa, Vida Saludable. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de nuestras cadenas de radio, a través de la Estación de la Familia. Puedes sintonizarnos en www.laestaciondelafamilia.org o ir directamente a nuestra página website que es www.ministeriospandevida.org. Vuelvo a repetirlo, es ministerios con S, no con ministerios solamente, www.ministeriospandevidA.org. Y un placer tenerte el día de hoy aquí, un día soleado muy bonito aquí en el estado de Washington, aquí en la ciudad de Federal Way. Tenemos un día muy preciosos, muy bendecidos el día de hoy. Estamos muy contentos porque pues tenemos un nuevo programa y el Señor nos trajo dos invitados que vienen directamente de California. Una pareja que dentro del Señor es pues realmente nueva, van llegando a las cosas del Señor, pero el Señor les ha profetizado grandes cosas, que serán siervos de Él,
ya son siervos de Él, que serán pastores, que serán líderes que el Señor utilizará para atraer a miles de personas a los caminos del Señor. Y queremos darles el día de hoy la bienvenida. Bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy, Clifford? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Clifford Catón. Clifford Catón. ¿Y su nombre de usted? Edith Catón. Edith Catón. Y pues el día de hoy tenemos este programa. Vamos a hablar acerca, recordemos que el Señor me dijo en una visión que cada persona que viniera a esta cabina radial diera su testimonio. Mira, hermano, no sé cuánto tiempo ya llevas en el Evangelio. El Señor le dijo a una iglesia, le dijo el Señor, solamente una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Es bien importante entender que nosotros nunca debemos de olvidar de dónde ese Dios de gloria, ese Dios de poder, ese Dios de misericordia nos levantó. Porque muchos tienen el privilegio, la fortuna de haber nacido en cuna cristiana. Y aunque hayan nacido en cuna cristiana, realmente no quiere decir que sean cristianos, ¿verdad? Siempre he dicho, pueden ser cristianos, pero no cristianos, ¿verdad? Entonces es bien importante llegar a entender que muchas veces el Señor nos alcanza de diferentes formas. Algunos nos alcanza simple y sencillamente porque alguien nos da la palabra. Nosotros queremos llegar a las cosas del Señor y aceptamos esa palabra en nuestro corazón. Algunos somos un poquito más cabezones y nos vienen hablando, como pasó en mi caso, nos vienen diciendo acerca del Señor, y hasta que el Señor nos humilla, hasta que el Señor realmente nos hace que caigamos en algún fondo, ¿verdad? En algún lodo cenagoso, es cuando clamamos al Señor, y el Señor llega así de diferentes formas. Pero ¿por qué es importante que demos nuestro testimonio? Es importantísimo. Yo siempre le he dicho a la gente, mira, no eres una casualidad, eres un propósito de Dios. Y cada cosa que te haya pasado en tu vida no fue un accidente o no fue una maldición como tú lo crees. Es algo que el Señor va a utilizar. Quizás no sé por qué estés pasando por ahorita, pero todo lo que haya pasado en tu vida es un propósito. Recuerda que lo que fue tu mayor maldición, Dios lo convertirá en tu bendición más grande, aunque todavía no lo entiendas y dirás, Giovanni, estás loco. Pero precisamente por eso es este programa, para que tú puedas escuchar los testimonios de gente así como tú y como yo, como gente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, seres humanos convencionales que a través de un Dios extraordinario lograron hacer grandes cosas. Y como siempre digo, como dice el dermatólogo, vamos a ir directamente al grano, ¿verdad? Cuéntenos un poquito más acerca de su vida, Clifford, Edith. ¿Cómo es que ustedes, de dónde son ustedes originarios? ¿Cómo se conocieron? ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenos un poquito más acerca de ustedes. Bueno, pues yo soy nacido aquí en California, pero a los 5 años de edad mi padre falleció y mi madre tomó la decisión de llevarnos a México. Obviamente ahí he estado la mayor parte de mi vida, y cuando decidí estudiar, incursionar en una carrera, me fui a la ciudad de Chilpancingo. A los 3 años de estar en la universidad conocí a Edith. Qué bien. Entonces quiere decir que tú eres nacido acá de padre americano, madre americana también o hispana. No, madre mexicana. Madre mexicana, y te llevaron a muy temprana edad porque tu padre murió. Así es. Perfecto. Y tú, Edith, cuéntanos un poquito acerca de ti. Pues soy de Acapulco, Guerrero. Igual, Tierra de profetas. Sí, ¿verdad? Y me fui a estudiar a Chilpancingo. Me fui a estudiar y ahí fue donde en tercer año de carrera llegó Clifford y bueno, pues nos conocimos, pero pues fue Dios el que hizo a que nos uniéramos. Y díganme unas cosas, ¿ustedes conocían al Señor anteriormente? ¿Vienen de algún trasfondo cristiano? ¿Vienen de algún tipo de religión? ¿Cuáles eran las expectativas de este Dios? Porque yo sé que el día de hoy están enamorados, plenamente enamorados, hasta el tuétano de este Dios de gloria. ¿Pero siempre fue así en su vida? No, incluso a mi madre católica yo siempre me negaba cuestiones de Dios. No sé por qué yo no me gustaba ir a la iglesia. Incluso, como todos sabemos, en la iglesia ellos celebran su día de Vía Crucis y todo eso, y siempre me negaba, nunca iba, y mi madre siempre me decía, vamos mijo, es mi obligación, pero algo me detenía, que yo no, hasta la fe, antes que ella muriera yo no entendía por qué. No, te detenía el ir a la iglesia. Así es. ¿Creías en Dios, Clifford? Sí creía en Dios, pero nunca creí que Dios estaba en una imagen. Okay. ¿Cuál era tu percepción de ese Dios? Desde niño mi percepción de ese Dios era una estatua. Una estatua que realmente que pareciera, pero yo le decía a mi mamá, es que yo no le puedo pedir, y yo parezco tonto pidiéndole una estatua. Y no puedo.
Y mi mamá decía, no, mi hijo, es que esta es lo que yo te estoy enseñando y eso es lo que tú tienes que creer, tú tienes que creer. Entonces, pero algo en mi corazón me decía que no, que no era el camino correcto. Entonces prácticamente tú creías en un Dios como mucha gente cree que existe un Dios, pero realmente en su corazón no están seguros que hay un Dios. O sea, creen que existe, pero realmente no saben que es un Dios vivo. ¿Por qué? Porque te habían enseñado un Dios de estatua, un Dios inmóvil, un Dios que no hablaba, un Dios solamente prácticamente que no tenía vida. Desafortunadamente así era. Y no creías prácticamente en que Dios existía. Pensabas que existía, pero no estabas convencido que ese Dios existía. Exactamente, creía en ese Dios que no existía, que existía, pero que realmente no, pero que no era lo que yo estaba buscando, vaya. Todos me decían, ¿crees en un Dios? Sí. Y siempre mi palabra era, pero pues, no tengo por qué ir a la iglesia, porque Dios en todos lugares está. Pero nunca tenía esa plática, esa charla con Él. Nunca me ponía, entonces mi madre me decía, mi hijo, vamos, no. Entonces, para mí esto fue prácticamente un alejamiento y como hasta cierto punto como que fue, mi vida se fue amargando, porque realmente a mí nadie me venía a hablar de Dios. Obviamente que me hablaban los testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová? Porque en el lugar donde yo vivía había muchos testigos de Jehová realmente, pero había algo que no me gustaba, su actuación de ellos o todo eso. Entonces desafortunadamente yo veía muchas personas que se iban bien trajeados, iban hablando de la palabra de Dios, pero en cuanto se quitaban ese traje, que tú lo veías en la calle y decías, wow, mira qué bien andan. Cuando se quitaban eso, se transformaban en otra persona, alcoholismo, drogadicción. Entonces prácticamente todo eso impactó en mi vida. Todo eso tú lo veías porque veías que salían ellos a predicar perfectamente bien vestidos. Y cuando llegaban a la casa y pues como eran vecinos, pues no se cuidaban de ti porque prácticamente creciste con ellos, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Exactamente, entonces crecí con ellos y todo esto impactó en mi vida grandemente. ¿Por qué? Porque mientras mi madre me hablaba de un Dios de palo, y mientras yo veía la actuación de ellos, mi corazón se fue alejando, hasta no creer totalmente en un Dios en el que poco a poco mis problemas se fueron menguando. Pero fui rechazando ese Dios muy fuertemente, que ya posteriormente conforme vayamos en la charla, voy a ir sacando más a Jesucristo, nuestro Padre, recordemos que Jesús era Dios, era 100% hombre y era 100% divinidad, 100% Dios. Y Él conocía los corazones de los seres humanos. Ese tipo de cristianos o cristinos, ¿verdad? Realmente no son nuevos, ya tienen mucho tiempo aquí en la tierra. Sí. Jesús los veía a todos esos aparentemente maestros de la ley, todos esos fariseos, todos esos saduceos, que aparentemente no era gente que conocían mucho la palabra, que vestían ropas sacerdotales, que se comportaban de cierta forma y tenían cierto lenguaje peculiar, pero Jesucristo conocía sus corazones y les decía, hipócritas, son como tumbas blanqueadas por fuera, pero con huesos podridos por dentro. Ponen cargas en los hombros de sus hermanos que ustedes ni siquiera con un solo dedo son capaces de seguir. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Jesucristo ya entendía que eso sucedía, pero Él era Dios, tenía un conocimiento. Nosotros muchas veces es lo que sucede. Hermano, tú que me estás escuchando, no solamente tiene que pasar eso en los testigos de Jehová. Muchos cristianos lamentablemente están viviendo esa vida en la actualidad. Son luz allá en la iglesia, son luz allá en la calle predicando y en la casa vienen siendo obscuridad. ¿Y qué? ¿Por qué razones que existen muchísimos hijos de cristianos? Lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, no me seguiré cansando que el Señor ponga eso en mi boca. ¿Por qué existen muchos hijos drogadictos? ¿Por qué existen muchos hijos borrachos? ¿Por qué exigen muchos hijos que andan robando, que andan haciendo adulterio, que andan fornicando, que andan prostituyéndose? Hijos de cristianos, mientras que los padres están perfectamente bien metidos en la iglesia de no salir, y los hijos no quieren saber absolutamente nada de la iglesia, porque quizás tus hijos, así como este varón veía en ese entonces a sus vecinos que salían perfectamente bien limpiecitos, salían bien pulcros, bien limpios con la Biblia quizás bajo el hombro a salir a predicar, pero cuando llegaban, ¿qué era lo que él veía? Veía esos huesos podridos por dentro. Mira, déjame decirte algo bien importante, no le juegues realmente al santo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y puedes engañar a todo mundo,
pero a Dios jamás lo vas a engañar. Recuerda lo que dice la palabra, que cuando venga el tiempo del juicio, el Señor, vendrán muchos falsos profetas que dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre yo hice estas señales, en tu nombre yo sané, en tu nombre. ¿Y qué les dirá el Señor? Alejaos, hacedores de maldad, que yo jamás os conocí. Si nosotros estudiamos la palabra conocer en el antiguo hebreo, quiere decir tener una relación íntima. Puedes tú decir que crees en Dios, que conoces a Dios, los demonios conocen a Dios, pero no necesariamente son lo que viene siendo servidores de lo que viene siendo de Dios. Entonces, que no seas uno de esos falsos profetas. Y si tú estás escuchando este mensaje y hasta ahorita en el principio de este mensaje, tu corazón te está recriminando de ser uno de esos cristianos hipócritas, mira, ve, arrodíllate al Señor, pídele perdón y sé lo que viene siendo un cristiano genuino. Dinos, Edith, ¿tú cómo llegaste? ¿Qué tipo de relación tenías con Dios? ¿Conocías a Dios? ¿En tu casa se hablaba de Dios? Sí, yo vengo de una familia católica. Mis padres creen mucho en Dios, pero nosotros teníamos la costumbre de ir a misa todos los domingos. Entonces yo ya era como algo de que no podía faltar. Y yo siempre he creído en Dios. Yo para cualquier cosa, yo que iba a hacer algo, siempre me encomendaba a Dios. O sea, siempre. Dios siempre ha estado en mi corazón. Pero yo sí creía en un Dios, pero en una imagen. O sea, yo tenía que tener la imagen para poder sentir que estaba Dios conmigo. Entonces, yo me alejé un poco de la iglesia. Tenía yo como 19 años más o menos. Iba yo a misa y tuve un acoso el cura. Uh-huh. Fui acosada. Entonces yo desde que entraba a la misa, yo sentía su mirada muy pesada que me miraba, y siempre él buscaba al último, como hacen que pase uno al frente para darte la bendición. Así se usa en la católica, ¿no? Que te rocían, te echan agua. Y siempre me decía, que participara en algo. Siempre buscaba la forma de tener conversación conmigo. Y ya de ahí me invitó a unos retiros y todo. Yo nunca fui porque, pues, aparte mis padres siempre nunca me dejaban salir fuera. Entonces, ya después, yo ya no me sentía cómoda, porque en cuanto llegaba yo a la misa, yo sentía como nada más me estaba mirando. Él estaba dirigiendo la misa, pero yo sentía la mirada, y ya no me sentía cómoda. Y ya un día me invitó a que fuera un evento que iba a haber de la iglesia en otro lugar. Entonces yo le dije no, que no podía ir, tenía que pedir permiso. Pero ya de ahí me preguntó, yo le dije que estudiaba en Chilpancingo, pero plática normal, ¿no? Y ella me dijo, me gustaría platicar contigo, tener una conversación para que participes en unos eventos de la iglesia. Y dice, yo voy a andar por Chilpancingo. Y entonces yo le dije, qué bien. Dice, mira, si quieres te puedo ver allá para que te diga de qué se trata. Le dije, bueno, está bien. Le digo, lo veo en la catedral, la iglesia principal de Chilpancingo. Me dijo, no, ahí no, mejor afuera, nos vemos en el Zócalo. Entonces fue ahí donde yo dije, no, esto no es de la iglesia, porque cómo me quería ver afuera. Entonces yo de ahí, yo me retiré de la iglesia. Yo no lo denuncié, no acusé ni nada. Lo que hice yo me retiré. Y desde ahí yo ya nada más, si pedía a Dios, pedía en casa, a una imagen o algo, la verdad. Pero me retiré de iglesias, yo dejé de ir a las misas. ¿Eras feliz cuando tú creías en esas imágenes? ¿Creías realmente que Dios te estaba escuchando? ¿Tenías realmente vida dentro de ti? ¿O era solamente como... Muchas veces yo creo que, mira, yo realmente no recuerdo. Realmente, aunque me dicen que vengo de un trasfondo católico, yo recuerdo que la única vez que me llevaban a la iglesia fue cuando me vestían de indito y me llevaban allá a la iglesia. Y yo iba por los dulces porque había una dulcería bien grande ahí en el pueblo, Así ¿verdad? es. Pero realmente nunca yo recuerdo haber ido a una iglesia. Pero déjame hacerte una pregunta. Tú que me dices que vienes de una familia que iban todos los domingos, ¿te sentías feliz, te sentías plena, te sentías llena realmente con ese Dios? La verdad no, porque sinceramente en la iglesia a veces si te llegabas y te sentabas al lado de alguien que no le caías bien, cuando decían la paz del Señor, ni siquiera te daban la paz. Y todo el mundo estaba en mil cosas. Uno de joven a lo mejor criticando a la amiguita, que te estaban mirando, cómo ibas vestida, o todo el mundo, o si había un lugar y querías sentarte ahí, pedías que la gente no se recorre, o sea. Entonces, nunca me sentí bien, uno por costumbre, o sea, que tenías que ir a ver a Dios, así, a ver a Dios, pero nunca me sentí
como ahora me siento, sinceramente. Gloria a Nunca. Dios. Qué bueno que tomas ese tema, Edith, porque fíjate que no solamente es en la religión católica, aunque realmente se han quemado bastante ellos porque ha habido bastante violación hacia niños, hacia jóvenes. Yo recuerdo que allí en la iglesia del pueblo donde éramos nosotros, de Iztapas y Guatanejo, yo nací en Acapulco, pero me crié a 4 horas. Iztapas y Guatanejo era un pueblo muy pequeñito. Y pues todo el mundo ahora sí que dice que pueblo chico, infierno grande, chisme Así grande, es. ¿verdad? Yo recuerdo que el cura en ese entonces se llamaba Fabiancito y muchas muchachitas del coro salieron embarazadas y se decía que era Fabiancito el padre, no solamente padre de la iglesia, sino sí el padre de lo que viene siendo de esos niños. Y lamentablemente es muy triste que Satanás se siga metiendo en los líderes de las iglesias y que realmente los padres confíen bastante. Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en las cosas de Dios que confiar en las cosas de los hombres. Dice la palabra del Señor también que nosotros tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como una serpiente. Así. Y muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, pecamos de ser mansos. Somos tan mansos que a veces tendemos a ser mensos y realmente eso no nos mandó el Señor a hacer. Dios claramente nos dijo mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Tenemos que ser astutos. Recuerda que la responsabilidad de tus hijos, de tus hijas, es tuyo, padre. Es tuyo, varón de familia. Entonces tú tienes que entender que no porque una persona se diga cristiana, no porque una persona se diga líder, tú tienes que siempre confiar al 100% en esa persona. Tienes que cuidar esos regalos, tienes que cuidar esos hijos que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de las iglesias existe gente que viene disfrazada de cordero, pero realmente son lobos rapaces. Y lo que pueden hacer es truncar la vida, un gran propósito de Dios, porque fíjate como ella está diciendo, iba a la iglesia, iba todos los domingos, se sentía perfectamente bien, aunque no se sentía muy bien en una relación directamente con el Señor, pero un acoso del padre o del líder de lo que viene siendo de esa iglesia hizo que ella se alejara del Señor. Entonces eso puede llegar a suceder también muchas veces en nuestras iglesias. Tenemos que tener cuidado con nuestros niños. Si ellos van al grupo de jóvenes, si ellos van a ciertos retiros, tenemos que estar checando realmente con qué personas nuestros hijos van, porque tú no sabes si pueden ser violados, pueden ser tocados, y ellos por vergüenza no van a decir absolutamente nada, pero eso puede truncar el propósito de Dios en un ser humano. Y díganme, ¿cómo fue que llegaron a las cosas del Señor? ¿Cómo conocieron a Jesucristo? ¿Realmente cómo fue ese llamado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué había ya lo buscaron ustedes de corazón? ¿Llegaron a una iglesia? ¿Cómo fue que encontraron a ese Dios? Bueno, cuando ella y yo decidimos casarnos, vaya, de cuenta que el matrimonio se volvió un infierno. No por parte de ella, sino por parte mía, porque pues yo seguía con ese dolor de mi corazón de no conocer a Dios, diciéndole a veces, oye, ¿dónde está Dios? Porque todas las cosas ella decía, primeramente Dios. Yo decía, ¿dónde está ese Dios? Ese Dios del cual tú me hablas. Porque yo sigo vacío. ¿Dónde está? Si lo conoces, tráemelo ahorita. Muéstramelo. Como que te burlabas de ella, prácticamente de su fe. No me burlaba, pero era tanto mi vacío. Uh-huh. O resentimiento que tenías quizás a Dios. No tanto, era mi vacío que yo le decía, ¿dónde está? ¿Quién está? es? ¿Quién es exactamente? Porque no lo conozco. Es decir, como te repito, como yo no creía en esa imagen de palo, y ella sí creía en esa imagen, yo le decía, que salga de ese lugar donde está. Muéstramelo. Entonces, pasó, estuvimos 4 años aquí en Estados Unidos, nos casamos, nos venimos a trabajar, nos regresamos a México y seguíamos vacíos muy grandemente los dos. Problemas Y todo, y algo que impactó en nuestra vida es que sufrimos un secuestro. Un secuestro de 2 horas en el que nos quitaron todo, nos quitaron nuestra libertad, nos quitaron la vida propia. Estábamos vivos, pero sin vida. Todo lo que habían hecho prácticamente en esos 4 años que dices que se vinieron a trabajar, se los quitaron en 2 horas. Así es. Todo ese esfuerzo que hicieron en 4 años se los quitaron en 2 horas. Así es. Y posteriormente, pues, a los 5 meses, fallece mi madre de un, cuando tuvimos el fracaso, el secuestro, ya mi corazón iba menguando. Ya no retaba a Dios, ya no blasfemaba en contra de Dios. ¿Por qué? No sé qué sentir tenía yo en mi corazón, que ella empezaba ahora a ponerse negativa, agarró contra Dios como digamos esa Resentimiento.
Y yo le decía a ella, ¿sabes qué? Perdónalos, mira, que Dios los bendiga y él sabe. Yo no sé quién era el que estaba hablando realmente, ¿sí me entiendes? Yo no sé el que estaba hablando. Entonces vino la muerte de mi madre después de este secuestro 5 meses. Y yo le dije, Señor, si tú quieres que yo reniegue, no voy a renegar esta vez. Y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, pasó un año de la muerte de mi madre. Y yo siempre he dicho algo. ¿Cómo es que yo llegué a las cosas del Señor? Yo siempre he dicho, llegué por un ángel, porque Dios manda a sus ángeles. Amén. Por una promesa de Él. Una promesa hermosa, que siempre he dicho hermosa. Y de ahí, pues hemos estado... Quiero hacer una pauta aquí. Edith, me parece algo bien interesante lo que él me dice. Tú anteriormente siempre le decías, si Dios quiere, como Dios lo quiera, primero Dios. Pero de pronto vienen y todo lo que es tenían problemas, por lo que me estás diciendo, él tenían problemas como pareja. Pero en cierta forma tenían un patrimonio que habían formado de esfuerzo. Pero de pronto te quitan absolutamente todo en 2 horas. ¿Qué sentiste a ese Dios? Sí, pasa lo siguiente, que nosotros cuando estuvimos aquí en Estados Unidos, voy a regresar poquito, sí. Cuando venimos a trabajar, como muchos nos volvimos muy materialistas. O sea, nosotros nada más queríamos aumentar, más. Entonces, incluso nuestra vida realmente ese tiempo fue puro trabajo. Él 2 trabajos, yo 2 trabajos. Entonces, sí llegamos allá, pues compramos todo lo que teníamos que comprar, radicamos en Acapulco, pero nuestra vida seguía vacía. Uno de los motivos que nuestra vida seguía vacía es que nosotros hasta ese momento y hasta ahorita, bueno, ahorita ya vamos a seguir en otro, no teníamos bebés. Uh-huh. Entonces nosotros, quieras o no, a lo mejor más como mujer, me hacía falta, yo me sentía vacía, yo me sentía triste, decía, bueno, esta casa está hermosa, está grande, está hermosa, pero yo quiero un bebé corriendo, quiero tener un hijo. Materialmente, económicamente, pues Dios nos bendijo, porque fue Dios el que nos permitió que lográramos nuestras metas. Él era mucho de metas, siempre decía, tal fecha tengo que tener tanto, tal fecha tanto. Entonces, ahí era donde yo le decía, primero Dios, si Dios quiere, o sea, porque yo eso tenía, decía, si Dios quiere, primero Dios. Y ahí era donde él se enojaba. Y me decía, no, es por mi esfuerzo, o no, es porque yo estoy trabajando. Entonces ahí era donde chocábamos. Y en Acapulco empezamos con problemas igual, pues más que nada yo creo que fue pues por los bebés y él en sus metas de querer lograr más cosas, y ahí era donde un poquito nos distanciábamos. Entonces llega esto, nos pasa esto del secuestro. Para mí fue un gran golpe, porque dije, o sea, se me derrumbó el mundo. ¿En qué aspecto? En que tanto esfuerzo, porque fue mucho trabajo, mucho desvelo, mucho cansancio. Entonces te quitan todo de un momento. Sí, fue muy duro. Perdón. Muy duro, y yo empecé a renegar de Dios. Yo empecé a renegar porque yo decía, bueno, no somos unas personas malas. O sea, yo siempre caminaba siguiendo a Dios y con mis valores y principios que mis padres me inculcaron. Entonces de momento llegan, te quitan todo y volteas y tienes que salir como delincuente, porque dejas tu casa así, con todo tirado, y ahí queda pues parte de tu vida. Saliste huyendo prácticamente. Salimos huyendo sin nada. Entonces es muy triste, porque dices, ¿por qué si no andamos haciendo cosas malas? Ahora los que teníamos que huir éramos nosotros, porque nos dejaron libres, pero digamos que con amenaza, porque nos dieron cierto plazo todavía, porque querían más de lo que ya todo lo que nos habían quitado. Entonces, y déjame, te digo alguna pregunta, y quiero que seas bien honesta conmigo. En ese momento, ¿no has podido tener hijos con tu esposo después de mucho tiempo? Todo lo que habías hecho de esfuerzo y de trabajo te lo quitan prácticamente, ni siquiera en un día, una noche, en 2 horas te quitan absolutamente todo el fruto de tu esfuerzo. Tienes que dejar tu casa. Te pregunto todo eso porque hay mucha gente que está escuchando ahorita eso. Y quizás sus problemas no son tan grandes, ¿sabes? Pero están renegando de ese Dios. así es. Y muchas veces nosotros decimos, hay una frase que yo escuché hace tiempo que dice, me quejaba de que yo no tenía zapatos.
hasta que volteé y vi que el que venía atrás no tenía pies. Así es. Entonces quizás alguien se está dando cuenta y está diciendo, mira, ¿sabes qué? Quizás mi problema no es tan grande como le pasó a ellos. ¿Qué sentiste en ese momento cuando prácticamente estás perdiendo todo? Quizás ahí recuerdas la palabra de tu esposo que te dice, a ver, ¿dónde está ese Dios? Muéstrame ese Dios, a ver, tráemelo para que lo conozca. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues primeramente cuando nos cargaron, nos agarraron porque fue con armas y todo, a él le ponían la pistola en la cabeza, nos separaron de carros, y fue algo muy traumante, muy, muy fuerte, y pues querían bajarme a mí, llevárselo a él. Yo les lloraba, les rogaba, les suplicaba, les decía, les damos todo, pero no nos hagan nada. Y yo cerré mis ojos y yo le pedí a Dios, le dije, Señor, Dios mío, ayúdanos, no nos abandones. Entonces, bendito Dios, también mi mamá pudo intervenir, porque pues Dios hizo que estuviera ahí y le tocó el corazón a uno de ellos y nos dejaron libres. Entonces, pero sí me dolió mucho cuando tuvimos que huir y venimos huyendo de allá, nos regresamos a este país, y cuando llegar acá con las manos vacías, sin nada, empezar de nuevo cero, y pues ahora miras que no tienes ni un colchón ni para dormir, o sea, te quedas, te duele mucho porque dices, 4 años de esfuerzo quedó tirado, mi casa con tanta ilusión, yo pensaba envejecer ahí, o sea, cuando tú compras algo, dices, oh, aquí voy a envejecer, hace uno planes, pero no eran los planes de Dios. Amén. Entonces, sí, yo empecé a renegar porque yo empecé a guardar mucho rencor. Yo tenía la imagen de esos tipos y yo me la pasaba pues con ese coraje, con esa rabia, y pues que fue envidia de alguien, ¿no? Alguien que nos agarró coraje, que nos agarró envidia, y yo siempre estaba como queriendo saber quién fue, y con esa rabia, y me fui dañando mucho mi corazón porque yo me empecé a renegar mucho de Dios. Entonces ahora las cosas cambiaban. Cuando yo decía siempre primero Dios o esto, yo ya renegaba. Yo renegaba y le decía, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste eso? Yo lo cuestionaba y empecé a deprimirme mucho, y sobre todo que yo no tenía paz en mi corazón. No tenía paz por nada más estar pensando quién había sido, por qué, y no sé, a lo mejor hasta como querer vengarte, ¿me entiendes? Porque te entra mucha rabia. Entonces ahí fue donde yo me alejé de Dios, y tal vez el verme ya totalmente alejada de Dios a lo mejor se reflejó de cómo era antes, y ahora Él era el que trataba de no renegar ni nada, estar más cerca de Dios. Dios estaba ya trabajando contigo, Clifford, en tu corazón, estaba transformando ya tu vida en ese momento. Ya no renegabas de Él. ¿Por qué no renegabas de Él si anteriormente renegabas de Él? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Honestamente, no te puedo decir qué me hizo cambiar, porque no es algo sobrenatural lo que a mí me hizo cambiar. Poco a poco mi vida fue cambiando. Ya le decía, ¿sabes qué? Mira, bendícelos, no te preocupes. Te voy a decir algo, si tú y yo estamos vivos es por algo. No estamos vivos por algo, ¿por qué? Porque ahí intervino la mano del Señor. Amén. Porque Él tiene para algo para nosotros. Y yo se lo decía a ella a cada rato, el Señor tiene un propósito para nosotros. No sé por qué nos quiere vivo, porque si no hubiera tenido un propósito para nosotros, yo estuviera muerto, y tú también estuvieras conmigo, o yo estuviera muerto. Le dije, pero así, entonces yo le decía a ella, pero yo no podía con mis fuerzas que mis palabras entraran en su corazón, porque lo que yo había cosechado es lo que yo había sembrado en su corazón, realmente. Entonces, a veces me sentí impotente, lloraba con ella. ¿Por qué? Porque siempre el hombre es el que lleva toda la responsabilidad. Entonces, toda mi cosecha realmente no era lo que había regado, ya era lo que yo ya había sembrado realmente. Entonces, había sembrado mucho dolor en su corazón, muchas cosas, por mi rebelión, si se puede decir. Mi rebelión, ¿por qué? Porque vaya, creo que uno tiene la decisión de acercarse a Dios de una u otra manera. Creo que Dios no es religión. Dios no es religión, porque religión
no es iglesia, la iglesia somos uno nosotros, somos Amén. nosotros mismos. Entonces yo me aparté totalmente, cambié prácticamente como nunca crecí yo con Dios. Yo era el alcohol, drogas afortunadamente no lo hice, era mujeres, entonces esa era mi vida, alcohol y mujeres y así crecí, viendo los machismos de mis tíos y todo eso, y ahí me llevó, y así me fui. Entonces, pero yo específicamente con ese rechazo hacia Dios, entonces en ella coseché algo muy fuertemente, que cuando algo ya me estaba hablando, yo ya no podía, ¿cómo yo a ella le iba a decir, mira mi cambio? Si yo mismo había, ¿cómo cortar esa raíz de fondo y querer ser otra nueva persona a la persona que le habías hecho mucho daño? No había palabras. No se podía. Ahora hay una pregunta, ¿cómo fue que llega Dios? ¿Cómo Dios transforma ese dolor? ¿Cómo transforma esa angustia, esa desesperación, inclusive ese resentimiento? ¿Cómo es que Dios empieza a trabajar? ¿Cómo es que llega Dios a su vida? Algo ciertamente que dijiste y algo ciertamente que dijo Eddie, también los bebés. Para nosotros era algo muy mortificante, muy doloroso ver a otras parejas con sus hijos y nosotros decir, ¿cómo es posible que Dios no nos dé ese hijo? Y llorando se lo pedíamos al Señor, Señor, venos, Padre, nosotros no somos unas personas que matamos, que robamos, nada, Señor. ¿Y cómo es posible que tú, Señor, unas personas que hacen lo contrario a las cosas que matan y todo, tú le das muchos hijos? Y nosotros no lo entendíamos, y nosotros no los entendíamos. ¿Y cómo es que nosotros llegamos? Llegamos por una simple razón. Siempre he dicho, el Señor manda a sus ángeles. Y el Señor nos mandó un ángel, unos angelitos, para que nos dieran una promesa de bebé, una promesa de vida, porque estábamos muertos realmente, una promesa. Y de ahí en adelante ha sido algo maravilloso. Conocer al Señor es, como dicen, es el primer amor, y la verdad que no quisiéramos salir de ahí, porque es algo muy hermoso. Pero Cuando te dan esa palabra, ¿cómo crees esa palabra? Si ciertamente estaban resentidos con Dios, ¿por qué creíste? ¿Los ángeles eran físicos o eran espirituales? eran físicos. ¿Por qué creí esa palabra? Porque ahí entendí que en toda la tribulación que yo había pasado, ese era el propósito que tenía el Señor para mí. Esa tribulación no era por una tribulación por hombre. Era una tribulación que el Señor tenía que pasar para que nuestra fe pudiéramos realmente reforzarla con Él. Es decir, que el hombre por sí solo no puede caminar, que hay algo más, que haya algo sobrenatural. ¿Qué fue lo que sentiste tú cuando te dieron la palabra? Bueno, anteriormente nosotros anduvimos buscando en muchos médicos tratamientos muy costosos, gastamos mucho, pero ahora me río porque siempre yo me iba por el mejor doctor, que tuviera doctorado, que estudios, checaba su historial y buscando los mejores, pero yo nunca pensaba en que primero estaba Dios, o sea, en pedírselo, se lo pedía a Dios, pero ahora entiendo de forma equivocada. Entonces, aparte, pues no eran los tiempos míos, sino los tiempos de Dios. Entonces, yo buscaba, engrandecía a los doctores, porque si se hubiera dado el bebé en algún tratamiento, yo iba a engrandecer al doctor, porque yo siempre decía, no, ese es muy buen doctor, ese tiene doctorado, esto, el otro. Entonces, cuando nos llega el mensaje, la verdad fue algo muy fuerte. Fue una persona que le sirve, que fue un instrumento para Dios, es un siervo de Dios que nos llevó ese mensaje y nos dijo exactamente unas palabras como acaba de repetir mi esposo Clifford, que solo nosotros dos orábamos o llorando en la noche, le reclamábamos a Dios, porque era un reclamo. Le reclamábamos a Dios y Él llegó y viajó de muy lejos y nos llevó el mensaje y nos dijo exactamente lo que nosotros hacíamos, decíamos,
y fue impactante porque, o sea, no teníamos comunicación con esa persona. No teníamos comunicación, no me lo hubiera dicho a lo mejor algún familiar mío que estuviera al lado, hubiera dicho yo, bueno, lo sabe, pero no, fue una persona que no tenía comunicación con nosotros. Cuando nos empezó a repetir las palabras, hace cuenta que era como si nosotros estábamos diciendo y la verdad que ahí caímos, lloramos, fue muy impactante porque decíamos, Dios mío, y de que también Dios nos mandaba a decir que nunca habíamos estado solos, que siempre estaba con nosotros, pero eran sus tiempos, pero teníamos que pedirle a Él, acercarnos a Él. Entonces, las palabras que nos dieron fue una promesa de que Dios nos mandó la promesa de que nos va a dar dos hijos varones y que teníamos que acercarnos a Él, solo a Él, no buscar en el hombre. Y era exactamente lo que andábamos haciendo, solo buscando en el humano, pero no estábamos buscando en Dios. Y fue ahí donde nosotros nos acercamos a Dios. Me gustaría que desde el fondo de tu corazón, porque ahorita siento en mi corazón y en mi espíritu, que hay mujer o que hay hombres, que así como tú, ustedes son preparados, estudiaron en una universidad. Sí. Muchas veces cuando venimos preparados, creemos solamente en la ciencia o en el conocimiento, se nos enseña eso. Y no se nos enseña en ese Dios sobrenatural, ese Dios que obra milagros. Y quizás, ¿sabes? Hay personas que ahorita su vida esté destrozada en alguna área de su vida y sigan poniendo la mirada en su problema, en el hombre, en que es el hombre o su conocimiento, la ciencia o la habilidad de sus manos quien lo va a sacar de ahí. Están frustrados porque no lo han logrado. Y quizás muchos están a punto del divorcio, muchos están al punto del suicidio, muchos están a punto de caer en drogadicción, están en drogadicción y en alcohol. Dime alguna palabra que salga de tu corazón que tú le puedas decir a esa persona, por favor. Yo solo le puedo decir a cualquier mujer o cualquier hombre que esté en nuestra situación que ya deje de buscar en la ciencia, que deje de buscar en el humano, que Dios nos está esperando, porque es Él el único que nos va a dar lo que tanto anhelamos, solo Él, nadie más. Y que Dios tiene un propósito. Y si no nos lo ha dado es porque es en sus tiempos de Dios. Es porque no lo hemos buscado a Él. Porque dice Dios que pidamos y Él nos va a dar. Y yo pedí y Él me lo va a dar. Ya me lo está dando porque yo sé que ya me lo está dando. Y pronto regresaremos y daremos el testimonio de que ya está. Traeremos al bebé o la pancita y ustedes verán que pronto. Porque ya la semilla ya está. Hoy estamos en finales del mes de agosto. Me comentabas que la palabra que te dieron fecha. Dijeron, ¿cuál fue la fecha? Diciembre. Y hasta ahorita no has salido embarazada. No. Pero si Dios es real y Dios no miente, tú vendrás a dar ese testimonio. Amén. Así será. Ya sea terminando diciembre, creo que en enero ustedes vuelven y van a dar ese testimonio. Así será. Amén. Perfecto. Clifford, déjame hacerte una pregunta. ¿Sigues creyendo que Dios está en una imagen? Honestamente, yo no lo creía, porque mi corazón me decía que esa no era imagen. Pero algo bien importante, mira, yo tuve un primo, o tengo un primo, el cual ese primo, en algún momento yo le serví, le ayudé. Y yo no entendía por causas de la, ¿cómo se llama? De la vida. Nos habíamos separado. ¿Por qué causas de la vida nos habíamos separado? Pero era algo que el Señor lo había tomado así. Causas de la vida en el cual llegamos a tener muchos conflictos. Conflictos por algo que eran unos ciertos documentos. Entonces, nunca me imaginé que me acercara a Dios iba a ser a través de esta persona. Porque honestamente cuando me hablaba esto y esto, mi corazón estaba resentido porque mi corazón decía, ¿cómo es posible que me va a hablar? Cuando hubo mucho daño ahí, ¿cómo es posible? Pero ahí entendí que toda persona tiene derecho a ser oída. ¿Y por qué? Porque es eso que me hizo que un Dios existe
es haber visto a esa persona convertida en un siervo de Dios. Y eso fue lo que me hizo que yo me convirtiera a Dios, porque yo a este primo lo amo con todo mi corazón y nunca lo he dejado de amar. Y cuando vi ese hombre nuevo, gracias Dios. Y aquí estoy convencido de que ese Dios es real. La transformación que hace Dios. Dios le dijo a la pecadora cuando la encontraron en el acto pleno de estar pecando, y la ley decía que tenían que lapidarla, y estaban todos los maestros de la ley, y llega el maestro Jesucristo y se pone a un lado de ella, y cuando le dicen por qué le iban a matar, él solamente escribió algo sobre la tierra. La gente se pregunta qué fue lo que escribió, y lo que escribió fue la misma ley de Moisés, que decía que cuando la mujer se encontrase en pecado tenía que ser muerta a pedradas, lapidada. Pero también decía que el hombre con el que se encontrase esa mujer en adulterio también tenía que ser muerto a pedradas. Y dice, y Jesucristo, que conocía el corazón de ellos. ¿Por qué conocía el corazón de ellos? Porque muchos de los que le estaban tratando de matar eran los que habían sido sus clientes. Entonces le dijo Jesús, quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y le pregunta a Jesucristo, mujer, ¿dónde están los hombres que te condenaban? Y ella, al voltear y ver, dice, Señor, no están, se han ido. Dice, ni yo te condeno, levántate y no peques más. Muchas veces cometemos errores como seres humanos, todos caemos. Y mientras la ley te puede llegar a condenar, la gracia te dice, levántate y no peques más. Yo los felicito realmente. Sé que esa palabra que salió del corazón del Señor llegó y cayó en tierra fértil. Sé que esa palabra llevará mucho fruto, porque parte de la palabra que se les dio es que serían pastores, regresarían a la tierra donde aparentemente fue la más grande maldición para ustedes, pero es la tierra que el Señor va a utilizar para que sea la tierra donde haya mayor bendición para ustedes. Recuerde lo que les decía en un principio, muchas veces lo que está pasando, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, quizás ahorita no entiendes, ¿sabes? Quizás no sabes por qué te mataron a ese hijo. Quizás no sabes por qué secuestraron a tu esposo. Quizás no sabes por qué perdiste absolutamente toda la casa que con tanto trabajo habías construido. Quizás no entiendes por qué tienes ese cáncer. Quizás no sabes por qué te amputaron esa mano. Quizás no sabes por qué perdiste la vista o por qué no has podido tener hijos. Y tú puedes decir, ¿qué puede haber de bendición en ello? Mira, ahorita no lo vas a ver, porque ahorita estás en el dolor. Pero espera un poquito más y clama a ese Dios. Porque todo lo que el diablo quiere utilizar para destruirte, Dios lo utilizará para bendecirte. Lo que creas que es tu mayor maldición, Dios lo volverá en tu mayor bendición. Recuerda que Dios cambiará tu lamento en alabanza. Solamente clama a Él. Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente en Él, hermano, solamente en Él, hermana, hay salvación. Hay perdón de pecados. Solamente en Él se encuentra esperanza. Solamente en Él se puede vivir realmente, no solamente una vida plena en esta tierra, sino la vida verdadera. Deja de confiar en las cosas, deja de confiar en las circunstancias, deja de poner tu mirada en las personas, deja de poner tu mirada, tu amor en el Dios dinero, y empieza a creer en el Dios de lo imposible, en ese Dios de Abraham, en ese Dios de Isaac, en ese Dios de Jacob, en ese Dios de José, porque ellos no venían de otra tierra, eran seres como tú, como yo, con los mismos problemas, con las mismas limitaciones, pero creyeron y pusieron su mirada en el Dios de lo imposible. Tú has conocido el nombre de Jesucristo, y si no lo has conocido, te invito a que te acerques a una iglesia, a una casa de luz, y permite ser ministrado por el Espíritu Santo, no por el hombre. Pon la mirada en Dios y deja que el Espíritu Santo transforme tu vida. Deja de renegar de Dios. Deja de quejarte de Dios. Si tú te estás quejando de Dios, yo te invito, y siento fuerte en mi espíritu, decir que compres una Biblia y busca el libro de Job y lee esa historia. Es como un cuento, pero es un cuento muy bonito. Y cuando hayas leído lo que viene siendo ese libro, el libro de Job, vas a encontrar paz tu corazón. Yo te invito a que lo hagas. ¿Algún otro mensaje que quieran darle a la teleaudiencia antes de despedirnos? Bueno, un mensaje que puedo dar claramente es que no importa que el médico les diga que no se puede. No importa que diga que ya no hay solución.
que quedan 3 meses, 2 meses de vida, no importa. Solamente les puedo decir que hay un Dios, que confíen en Él y depositen toda su confianza y Él les va a dar esa vida eterna. ¿Qué más han aprendido como último, como pareja, de ese Dios, Edith? ¿Qué ha transformado Dios en sus vidas? Ese Dios que ahora conocemos nos ha transformado porque tenemos mucha paz, mucha felicidad. Como pareja nos llevamos muy bien. Como todos tenemos a veces como que queremos pelear, pero ahora que conocemos a Dios, nos respetamos, nos amamos, nos cuidamos mucho. Y ahora lo que antes para mí era una maldición, voy a decirlo así, o algo malo, ahora para mí es una bendición, porque sé que si Dios no nos dio nuestros hijos antes, es porque teníamos que llegar hasta Él. Él tenía un propósito muy fuerte para nosotros. Él tiene un propósito. Entonces tuvimos que pasar mucho dolor, mucho, como una canción del alfarero, que te tiene que pasar por el fuego para que te amolde a una nueva figura que a Él le gusta. Entonces nosotros pasamos mucho dolor, pero Dios nunca se alejó de nosotros, porque estamos vivos, porque Él estaba ahí con nosotros. Entonces, la verdad, estamos felices. Yo ahora estoy feliz porque tengo paz. Mi corazón está contento. Si algo me duele, yo me hinco, yo me pongo a orar, yo oro, y Dios, pongo mis problemas, mis dolencias, todos en sus manos, y Él me ayuda con mis cargas. Y para Dios no hay imposible. Te puedo decir a ti, mujer, a ti, hombre, que estás sufriendo a lo mejor, que igual que nosotros, que no puedes tener hijos o algo así, que no pierdas la esperanza, pero que pongas toda tu fe y todo tu corazón en Dios, que Él te lo va a dar, solo Él, nadie más. Y no importa, yo sé que uno sufre humillaciones por la familia, por los amigos y todo, pero recuerda que para Dios no hay imposible, y Dios te va a dar el triunfo. Y salir adelante. Ama a Dios con todo tu corazón y verás que Él te dará lo que tanto anhelas. Es todo, amén. Pues, ¿qué puedo decir? Que desde que conocí a Dios mi vida ha cambiado. Mi vida era dinero, que yo creía que todo lo podía, y no era así. Entonces, realmente, cuando confías en el Señor, no te preocupas absolutamente de nada, ni de tus deudas, ni de nada. Algo siempre he dicho de que aprendí con la palabra de Dios, que el mejor lugar o lo mejor que tú puedes hacer es estar en los negocios del Padre. Y cuando te das cuenta de estar en los negocios del Padre, lo demás viene por añadidura. Entonces es lo que puedo decir, y que a todo aquel hermano o hermana que no renuncie a sus sueños, que si le dicen esto, no, ¿por qué? Porque hay a veces que vamos a cualquier iglesia que vayamos, a veces vamos buscando al hombre y no a Dios, y que si nos hicieron una mala carita por ahí, ya no vamos porque el hermano esto, no, hermanos, hermanas. El día que vayan ustedes a una iglesia, vayan de corazón buscando a Dios. Búsquenlo, porque como dice el dicho, el que lo busca encuentra, y lo van a encontrar. Amén. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús, amén, que me fortalece. Pues hermanos, aquí escucharon la palabra de unos bebitos espirituales, porque van llegando, tienen apenas unos meses. Realmente puedo decirles que el Señor lo está utilizando grandemente. Están devorando Biblia, se ponen en oración, buscan, traen un hambre de conocer más de ese Dios que les ha devuelto la vida. Y sé que el Señor los va a utilizar de una forma muy poderosa, muy grandemente, porque el Señor no es hombre ni hijo de hombre para que se eche para atrás o para que quite cada palabra que ha dado sobre alguna persona. Entonces yo te invito, hermano, hermana, tú que nos escuchaste el día de hoy, que recapacites, ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón a ese Dios si te has alejado de Él o has renegado de Él. Y si no lo conoces, mira, es bien sencillo. Solamente yo te voy a invitar que hagas una simple oración en este momento, ahí donde tú estás. Simple y sencillamente yo te voy a, dice la palabra del Señor, que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos con nuestro corazón realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Señor lo levantó entre los muertos,
nosotros, pero fíjate lo más importante, nosotros, dice, tú y tu casa serán salvos. ¿Y cuál es tu casa? No está hablando del lugar donde vive, habla de tu familia, habla de tu descendencia, habla de los tuyos. Y todo confiesa, solamente confesarlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. Yo te voy a invitar, antes de terminar el programa, que hagas una simple oración conmigo. Ahí donde tú estés, cierra tus ojos. Te pido que cierres tus ojos. Invoca la imagen de Dios. Invoca la imagen. Pídele al Espíritu Santo que venga a ti, así como tú percibes a Dios, a Jesucristo. Y yo te pido que hagas esta simple oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti en pensamiento, palabra, acción y obra. Te pido, Señor, perdón porque no sabía lo que hacía. Te pido, Padre amado, que me limpies, me laves con tu preciosa sangre, Señor, y que borres todos mis pecados. Reconozco, Señor, que tú eres Dios. Reconozco que tú moriste en esa cruz del Calvario por amor a mí. Que esa sangre me limpie y me redime. Reconozco, Padre, que resucitaste al tercer día, subiste a los cielos y estás a la diestra del Padre. Te reconozco como mi único Dios, te reconozco como mi Salvador, te reconozco como mi Padre, te reconozco como mi amigo. Te pido, Padre Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que nunca jamás lo borres. Señor Padre, te pido que tu Espíritu Santo siempre camine conmigo y me guíe en cada momento de mi vida. Que nunca te apartes de mí y que siempre en los momentos difíciles pueda sentir tu abrazo y tu amor cerca de mí, Padre. Y yo prometo servirte el resto de mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano, si lo hiciste con tu corazón, no solamente lo repetiste por repetirlo, hoy lograste hacer algo sobrenatural en el mundo espiritual. Lograste que los cielos se abrieran y los ángeles tuvieran fiesta, porque dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo en el corazón, en los cielos hay fiesta. Te amo en el Señor, me despido. Soy tu amigo Giovanni Aparicio y te espero en tu siguiente programa de Vida Saludable. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriosPanDeVida.org www.ministeriosPanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriosPanDeVida.org.